Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this video is for 8th grade. Today, we're going to study page 80 or 80. This class is grammar class, and don't forget it's mandatory to write the date here. So you need to write, in your case, you need to write July 27th. Yes, July 27th, 2020. And here or here, whatever you want. So this is the grammar class. And this video is for 8th grade. So remember, grammar class is going to be in both languages, in English and also in Spanish. So don't worry if I speak Spanish because it's part of the class, okay? And let's start this because I don't think so it is a really class. I think so it is like a review of what is comparatives and superlatives in English. Some comparatives. So let's study today what it means comparatives and superlatives. So let's go in Spanish and perhaps you can understand better this topic, okay? What is this? Comparatives. Let me see. Comparative, it means compare. Cuando uno compara, son comparativos, okay? Hold on one moment. Okay, so today we're going to study comparatives and superlatives. So comparatives, it means you divide into parts, and superlatives also into parts, right? For example, first of all, if we want to understand what is comparatives and superlatives in English, what we need to know is adjectives. So my suggestion is study adjectives, and adjectives divided into groups with one or two syllables, and adjectives with 3 or 4 syllables, even 5 syllables. What do you mean syllables? Sounds, okay? So that's what I need. If you need to understand comparatives and superlatives, you need to know what it means adjectives. And adjectives are the qualities for nouns. And you need to know what it means nouns. All right, so let me explain to you a little bit in Spanish. Hoy vamos a hacer una clase de repaso de los comparativos y los superlativos. Pero para entender los comparativos y los superlativos, el estudiante debe saber adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Una cualidad, una característica de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Una cosa, un animal, una persona, una ciudad, ¿sí? Bogotá es una cosa. Entonces, debo saber, por ejemplo, que en inglés primero uno coloca el adjetivo y luego después el sustantivo. Pero bueno, vamos a repasar en lo siguiente. El estudiante debe saberse adjetivos. En este caso, en el grado octavo, necesito que ustedes mínimo, o sea, un estudiante que no se mínimo que se sepa por lo menos 20 adjetivos. 20. 10 adjetivos, estamos hablando de lo mínimo, ¿cierto? 10 adjetivos de 1 o 2 sílabas. ¿Cuáles son esos adjetivos? Pues ahí sí tenemos que buscar un poco digamos, el listado, porque a veces a uno le dicen adjetivo, pero pues si no lo sabe, por eso le digo que debe saberse mínimo 20, ¿sí? Mínimo uno, por ejemplo, un adjetivo puede ser big, aquí uno puede ser beautiful. Entonces, los adjetivos se dividen en sílabas. Sílabas son sonidos, por ejemplo, big tiene un solo sonido. Y aquí beautiful, beautiful,
beautiful tiene 3 sonidos. Entonces, esos son los adjetivos. Hay reglas en los comparativos y en los superlativos, ¿no? Entonces, se supone que un comparativo es cuando se compara. Entonces, para eso, entre comillas, haciendo un repaso, pues los comparativos de una o dos sílabas, digamos que la característica es que terminan en ER. Entonces aquí tenemos big y el comparativo de big sería bigger. Este bigger, esta terminación sería el comparativo que en palabras de nuestro español sería un más. Y el superlativo sería the biggest. De una sola sílaba. The biggest. ¿Sí? Entonces aquí, the biggest, este sería el más. Este es como más y este es el más o el superior. Y tenemos comparativos de varias sílabas, que por ejemplo la palabra beautiful. Entonces, en este caso el comparativo sería more. Entonces, more, mire que aquí la terminación er y aquí es cuando comienza la palabra. Sí, o sea, sería un prefijo. Entonces, por ejemplo, more beautiful. Entonces, cuando coloco la palabra more beautiful, ya no lo coloco al final, sino al principio. Al principio, more, más, este sería más bonita. En cambio acá, los superlativos ya no es la terminación, en este caso est, con el artículo de, sino que habría aquí la palabra the most, el más. Entonces, the most, cuando tiene más sílabas, the most beautiful. The most beautiful puede ser una chica o no sé, algo bonito. ¿Sí? Entonces, los adjetivos, 1, debo saberme 20. 2, debo saberme 10 adjetivos de una sílaba y 10 adjetivos de 3 o 4 sílabas, como beautiful, expensive, interesting, important. Hay muchos que debemos de buscar también. Ahí en la página nos van a dar varios, ¿sí? También existe en inglés unos que se llaman adjetivos, pero que no tienen esta particularidad de tener una o dos sílabas, o sí las tienen, pero se llaman irregulares. ¿Eso qué quiere decir? En términos generales, como ya sabemos, por ejemplo, irregulares deberían de los estudiantes saberse en 5 adjetivos irregulares. Entonces, por ejemplo, la palabra good, este adjetivo good, el superlativo, o sea, que tiene una... Como aquí no se trata de sílabas, sino que es irregular, irregular quiere decir que cambia su pronunciación. Entonces, aquí es donde está la clave. Debo saberme 5 adjetivos. Por ejemplo, bad. Entonces, estos cambian cuando quiero mirar el comparativo de good es better. O sea, como mejor. Bueno, muchísimo mejor. ¿Sí? Pero en términos generales, comparativo, el superlativo, mire que es irregular. Vea que esta palabra cambió acá y luego cambia al superlativo. Eso es lo que se llama irregular. Cambia a the best. ¿Sí? Entonces, the best es lo que se llama superlativo. Bueno, mejor y lo mejor. The best. Bad. Aquí podemos colocar worse. Y aquí ponemos the worst. Entonces, estos son los que se llaman en inglés los
irregulares, los que cambian totalmente la verdad no son muchos, son pocos, pero es importante entender que hay adjetivos que cambian cuando son comparativos y superlativos. Vamos a hacer un ejercicio también un poco más claro acerca de la diferenciación entre el comparativo y el superlativo. Recuerde que estos se llaman adjetivos irregulares, los que cambian la pronunciación y la escritura. Good, bueno; comparativo, better; superlativo, the best; bad, worse, the worst. Eso quiere decir que cambia su pronunciación, inclusive la escritura también. Muy bien. Entonces, básicamente también podemos desarrollar un poquito como si fuera una escalera, los adjetivos y los superlativos. Por ejemplo, siempre he colocado así como una... Entonces, por ejemplo, alto, tall. Yo quiero decir más alto, entonces este es alto. Este es un niño alto. Tall, un niño más alto que él, entonces taller. Recuerda que esto es porque tiene una sola sílaba la palabra tall. Entonces, taller es más alto. Entonces, este niño sería como un poquito más alto. Entonces, si ve que este es tall, este es taller, más alto. Y aquí vendría el superior. Este es el que se llama comparativos. Y el superlativo, el más alto, the tallest. Si ve que termina en EST, que es de superlativos, EST. The tallest quiere decir que este chico es el más grande de todos. Si ustedes se dan cuenta, en los comparativos, digamos que yo puedo comparar este con este y este con este. Pero nunca puedo comparar este con este. Porque el tallest, el superlativo, es el que no se compara. Es el máximo. Mire que este es el más grande de todos. Mírelo. Este es digamos, un muchacho altísimo. Y este sería mediano, por decirlo así. Y este sería como el más pequeño. Entre los altos, ¿no? Porque estamos hablando de altos. Alto, más alto y altísimo. El que es superior a todos. Este mide 1,80. Este mide 1,90 y este mide 2,30. Entonces, ahí está la diferencia. Mire, este es alto, 1,80. Este 1,90, pues siempre es alto. Y 2,20, pues es el muchísimo más alto, es el superior de todos. Esos son los comparativos que tenemos que hacer. Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios de... Uno, vamos a mirar los comparativos aquí de nice, cómo sería nice, nicer, la terminación ER. Y vamos a terminar este cuadro 1. 2, vamos a responder acá. 3, how do we form comparatives and superlatives? One syllable, then end in S. Bueno, acá hay unas características también y que es formar de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, la palabra tall, bueno, big, que por ejemplo el big, grande. Entonces, bigger, vean que le colocan doble G, bigger, porque es de una sola sílaba y en la mitad de dos consonantes hay una vocal. Y the biggest, pues otra vez por lo que en la mitad de dos consonantes hay una vocal. Entonces por eso terminan con doble G. Eso es lo que nos están explicando acá. ¿Listo? Entonces vamos a terminar el ejercicio 3 y 4. ¿Listo? 5, pues no necessary. Y ahí vamos a quedar, ¿ok? La idea es completar los ejercicios. 1, 2, 3, 4. 4 exercises. Yo creería que esto es más un repaso que una clase, porque ustedes ya deben de saber qué son los comparativos y los superlativos. ¿Sí? Comparativos cuando se pueden comparar, superlativos cuando es el superior, ¿ok?
Si hay alguna pregunta, la podemos despejar en la clase virtual, ¿ok? So, bye bye. See you, teacher Jacob. Bye bye.